Saludos y bienvenidos una vez más a la redacción de Discovery de Salud. Hoy nos visita el doctor Javier Álvarez, jefe de psiquiatría del Hospital de León. 39 años de práctica psiquiátrica e impulsor en los últimos años de una iniciativa denominada Fundación Nueva Psiquiatría, con la cual pretende cambiar el paradigma actual de la psiquiatría actual con un doble objetivo: reducir el número de diagnósticos que él considera exagerado y erróneo y reducir el exceso de medicación. Al mismo tiempo conversaremos con él de su nueva hipótesis, la hiperia, por la cual muchas vivencias que son diagnosticadas como patologías en el fondo no son sino funciones cognitivas normales de nuestro cerebro mal interpretadas y mal entendidas. Doctor Álvarez, ¿qué pretende con la nueva psiquiatría? Bueno, pues lo que se pretende fundamentalmente, como fin fundamental, es cambiar y renovar y mejorar y modificar la asistencia psiquiátrica que se está dando ahora, que es muy mejorable y que tal como está funcionando está generando muchos perjuicios en los pacientes, en los usuarios. Cambiar todo eso. He de suponer que de esta manera se eliminarían muchísimos hiperdiagnósticos que usted sostiene están ocurriendo en la actualidad y un exceso de medicación para los pacientes. Sí, estamos hablando de hiperdiagnósticos, de exceso de diagnósticos. Estamos hablando de, además de diagnósticos sin un verdadero fundamento científico o clínico, ni siquiera clínico, que justifique esos diagnósticos. Estamos hablando de diagnósticos muy graves, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando del trastorno bipolar. Se está abusando muchísimo de esos diagnósticos, muchísimo, en proporciones altísimas, y sin razones clínicas, ya no digo científicas, porque la medicina es poco científica, pero sin razones clínicas que lo justifiquen, y son diagnósticos que una vez que se los pones a una persona las desgracia para toda la vida. Usted ha llegado a decir que el 80% de los casos diagnosticados como esquizofrenia en estos momentos están mal diagnosticados. Y yo sigo diciendo que la inmensa mayoría de los diagnósticos de esquizofrenia, y quizás sea hasta un 80%, no cumplen los criterios que se pedían cuando se creó ese término de esquizofrenia a principios del siglo XX. Hoy ya no cumplen aquellos criterios. Los criterios se han ido ampliando, se han ido haciendo más laxos, y hoy se diagnostica esquizofrenia de aquella manera, y hay muchísimos brotes psicóticos inespecíficos que se diagnostican de esquizofrenia. Y otras muchísimas patologías psíquicas que se diagnostican de esquizofrenia y que no son una esquizofrenia, y que el mayor problema que tienen esas personas es el diagnóstico que se les ha hecho y el tratamiento que se les pone. Pero lo estoy viendo ahora en estas reuniones que estoy teniendo para poner en marcha la función, lo estoy viendo a diario, lo estoy constatando a diario. No me quiero extender, pero el otro día un chaval nos explicó allí delante de 27 personas, incluida la madre, un psiquiatra, 2 psicólogos y varios pacientes. Nos explicó su historia y no había ni un solo síntoma psicótico, ni uno. Lleva 9 años con tratamiento, con diagnóstico de esquizofrenia, y achorrado completamente con la medicación sin ser capaz de sacar los estudios. No había ni un solo síntoma psicótico. Empezó con ataques de pánico, luego inseguridad, luego se atrevía poco a relacionarse porque ya tenía medicación. Entonces el psiquiatra le dijo: hombre, es un poco esquizoide porque se relaciona poco. Coño, como para no relacionarse poco, ya eres tímido y encima te dicen que tienes ataques de pánico y te ponen una medicación que te deja de hablar, pues te vas replegando, y ahora está diagnosticado de esquizofrenia desde hace 6 o 7 años. Esto nos lleva a la hipótesis que usted ha desarrollado, en donde los automatismos mentales hipersincrónicos, como usted los define, serían una función del cerebro que está mal entendida, que está mal diagnosticada y que por lo tanto sigue dando lugar a erróneos diagnósticos. Bueno, eso ya es más una hipótesis. Lo que hablaba antes son hechos que hay que cambiar. Lo que hablaba antes es una psiquiatría que se está ejerciendo mal y que está haciendo daño, y que son hechos reales, y eso hay que cambiarlo, y para eso va a luchar Nueva Psiquiatría, para eso se crea Nueva Psiquiatría. Porque ahí hay mucho sufrimiento que se puede eliminar. Lo de esta segunda pregunta
se refiere más a una hipótesis. Sí, es verdad que yo he hipotetizado que bastantes de los síntomas que aparecen en la psicosis se pueden interpretar de otra manera y dándoles esa interpretación y dándoles esa explicación no tendrían por qué ser concebidos como manifestaciones patológicas, sino como producciones de nuestro cerebro. Pero bueno, esto es fácil también de entender porque de hecho esa explicación ya se le ha dado paralelamente en otras disciplinas, en otras culturas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los místicos. Los místicos tienen alucinaciones auditivas, tienen alucinaciones visuales, tienen ataques de pánico, tienen depresiones gravísimas, tienen estados estáticos de gozo, es decir, tienen todas las manifestaciones psíquicas que nosotros incluimos dentro de la esquizofrenia y dentro del trastorno bipolar, pero ellos lo interpretan de otra manera. Ellos lo interpretan como pruebas que les manda Dios, o como regalos que les manda Dios, o como visiones que les manda Dios, y no le dan valor patológico ninguno, y les sirve para construir un camino espiritual, para hacer su camino místico. O sea, y la hipótesis mía va en esa línea, es decir, que todos podemos tener esas... De hecho, todos tenemos en mayor o menor medida esas manifestaciones psíquicas y que es una función cognitiva del cerebro y que por tanto no hay por qué interpretarla patológicamente. Estos automatismos, por otra parte, comparten fisiológicamente circuitos neuronales con funciones tan habituales y tan poco discutidas como son la memoria, el aprendizaje o el sueño. Sí, yo esta hipótesis de la hiperia la fui elaborando a través de, como decía antes, del conocimiento de la mística. Yo empecé a trabajar con San Juan de la Cruz en una tesis sobre la depresión, en San Juan de la Cruz, en la noche oscura, y luego fui viendo que los místicos tenían todas estas manifestaciones muy variadas, y la única patología que explica bien el que todas estas manifestaciones se den en la misma persona son las crisis epilépticas parciales simples. Y la crisis epiléptica parcial simple pues no es más que un grupo de neuronas que se encienden a la vez y entonces producen una vivencia más intensa, más fuerte de lo normal y especial, de características especiales, pero que hay un pequeño cambio de conciencia, ¿no? Entonces, estudiando luego yo, claro, de epilepsia no tenía por qué saber mucho y no sabía mucho, pero estudiando la neurofisiología de la epilepsia caí en la cuenta de que es el mismo mecanismo que utiliza el cerebro para aprender. Es decir, cuando en nuestro cerebro se le repite un estímulo una vez y otra vez y otra vez, el cerebro acaba haciendo esos encendidos hipersincrónicos, que es la manera de constituir un circuito de muchas neuronas que queda constituido ya definitivamente, y a base de repetirse y repetirse y repetirse, queda sellado definitivamente y ahí queda un recuerdo. Es el mismo mecanismo que el de la memoria, el del aprendizaje, porque la memoria luego es lo mismo, solo que reforzado durante las hipersincronías del sueño. Mientras duermes vuelven a aparecer esas hipersincronías para acabar de sellar ese engrama que has fijado. Si te fijas, si tú tienes un accidente, no recuerdas lo que ha ocurrido 2 o 3. Si tienes un accidente y entras en coma, y luego cuando te recuperas no recuerdas lo que ha ocurrido 2 o 3 horas antes, porque no se ha fijado la memoria. ¿En qué medida asumir la existencia de la hiperia podría disminuir radicalmente el diagnóstico de la esquizofrenia, sobre todo en los más jóvenes? Si fuésemos capaces de ir introduciendo poco a poco la hipótesis de la hiperia, fíjate que dejaríamos de tener brotes psicóticos en la juventud o episodios psicóticos, y lo que tendríamos sería personas hipéricas, personas que tienen una capacidad hipérica más desarrollada que los demás y que les producen vivencias especiales que no tienen por qué ser patológicas, y dejarían de ser enfermos, sencillamente. O sea, con enseñar a la sociedad a integrar esas vivencias como algo normal y como algo incluso positivo, dejarían de existir esas dos patologías. Es que esto es muy fuerte, pero dejarían de existir esas dos patologías. La inmensa mayoría de las esquizofrenias y la inmensa mayoría de los trastornos bipolares desaparecerían. Esto es muy fuerte, pero es que la psiquiatría
La psiquiatría es muy fuerte, la psiquiatría es arena movediza, todo. Son constructos teóricos. No se ha encontrado ni una sola base orgánica, ni un solo marcador orgánico, ni uno solo que permita hablar de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Ni uno. Imagínase que yo soy un padre que va a consultarle porque mi hijo pequeño, mi hijo de 10, 12 años, me dice que tiene o ha tenido alucinaciones. ¿Le llevo al psiquiatra o no le llevo al psiquiatra? No, yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Si mi hijo con 8, 9, 10 años tiene alucinaciones, yo no lo llevo al psiquiatra. Y no solo no lo llevo yo, sino que además informo a los maestros, a los profesores, al tutor, a los psicopedagogos, de que eso es una función normal y que hay que concebirlo como una función normal, y que lo único que hay que hacer es decirle a ese niño que es una función normal, y a partir de ahí el niño lo integra, no se asusta ni de la alucinación ni de nada. Es decir, ahí hay una tarea de prevención muy importante, no solo el padre y la madre los que tienen que saberlo, es todo el entorno educativo el que tiene que cambiar el chip, y cuando aparezca una alucinación, bueno, pues es un niño más hipérico que los otros, estupendo, pues a ver cómo canaliza esa hiperia. Está claro que para los jóvenes racionalizar la existencia de la hiperia como un funcionamiento cognitivo más de su cerebro le puede ayudar, y puede ayudar mucho al sistema desde el punto de vista preventivo. Pero para quienes están ya diagnosticados, quienes llevan ya años de tratamiento, ¿el modelo hipérico les sirve para algo? Sí, les sirve, es una pregunta compleja, pero yo lo que puedo decir es que desde que me estoy moviendo por España adelante para poner en marcha este proyecto de nueva psiquiatría, me he encontrado cientos y cientos de personas que ellos mismos han aprendido a pasar de la psiquiatría, porque han visto que la psiquiatría lo único que hace es condenarlos de por vida a una vida infame. Han pasado de los psiquiatras, han pasado de las medicaciones y siguen teniendo estas vivencias, y han aprendido poco a poco a darles ese carácter positivo que les permite llevar una vida normal. Sí. En ese caso, ¿cuándo debería intervenir la psiquiatría médica, la psiquiatría del medicamento? Pues la psiquiatría médica entraría a actuar solo en el momento en que el sujeto diga no aguanto más. Es decir, imagínate que las vivencias que tengo yo, como le pasaba a San Juan de la Cruz, son de sufrimiento. Son etapas o fases de sufrimiento muy intenso, muy intenso, es decir, de anedonia, de que no disfrutas con nada, de que sufres con todo, de que todo es difícil, de que no eres capaz de hacer nada, de que todo es un mundo. Es un sufrimiento muy intenso el de la melancolía. Entonces, si yo tengo muchas fases melancólicas y me produce tal sufrimiento que yo digo, bueno, yo no puedo aguantar más, esto será hiperia, esto será maravilloso, pero yo no puedo aguantar más, necesito ayuda. Bueno, pues ahí se le puede ayudar al paciente a calmar esa vivencia. Si le parece, cerramos el bucle que abrimos con los hiperdiagnósticos de la esquizofrenia, que podían ser interpretados en la juventud simplemente como casos hipéricos, y nos referimos al otro trastorno del que usted ha hablado también antes, que está hiperdiagnosticado en la actualidad, el trastorno bipolar. ¿Qué está pasando con el trastorno bipolar? Es que ahora el trastorno bipolar se te puede diagnosticar por mil causas pequeñas. Antes era un cambio de humor de estados muy profundos de uno a otro. Ahora cualquier pequeño cambio de humor ya se le da el diagnóstico de trastorno bipolar. Por poner un ejemplo, si yo tomo una medicación que me altera el humor, pues es un trastorno bipolar tipo 3. O si yo tengo una alteración los días previos a la regla, que estoy más deprimida, que estoy más ansiosa, pues ya se me diagnostica un trastorno bipolar tipo 2. O si yo tengo un poco de hipotiroidismo, un pequeño aumento de hormona tiroidea, pues se me diagnostica un trastorno bipolar. Es decir, el espectro bipolar ahora es tan amplio que se ha multiplicado por 7, por 8, ya no sé por dónde vamos. Y todo esto sí que tiene una perversidad debajo. Todo esto en buena medida es debido a que desde hace unos años aparecen los llamados reguladores del humor, que son unos medicamentos que supuestamente quitan estos cambios de humor, y bueno, pues tenemos al 7% de la población tomando reguladores del humor, que son antiepilépticos, que no regulan el humor ni regulan nada.